Hermana, pero le invito a que no deje de alabar el nombre del Señor. Quiero compartir, hermano, la palabra de Dios bajo el título Los secretos de un guerrero espiritual. Amén. Los secretos de un guerrero espiritual. Para mí es algo muy maravilloso cuando tengo la oportunidad de hablar con una persona que es experta en algún tema, y cuando veo que esa persona se dispone a compartir conmigo los secretos de su éxito o de su función, pues eso para mí es muy maravilloso, y creo que para nosotros también. Gloria al nombre del Señor. Me fascina poder hablar con personas que ya han recorrido el camino. Amén. Por eso para mí estar aquí en los 34 años de esta iglesia, pues es un honor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es una bendición poder estar en este lugar. Hace poco estaba hablando con una persona que ayudaba en el pastoreo y en la dirección de uno de los templos más antiguos también del movimiento misionero mundial aquí en Colombia. Y es una iglesia que lleva mucho tiempo, que tiene mucho recorrido y que tiene pues una bendición muy grande y que aporta una bendición grande a la obra. Tuve el privilegio de hablar con ellos y poder preguntarles los secretos de esa iglesia, cómo es que la manejan, bueno, las experiencias que han tenido, la bendición que han obtenido, los desiertos que han atravesado, pero también las victorias que el Señor les ha otorgado. Y pude, aleluya, con gozo y con alegría poder escuchar aquel bagaje y recibir todo aquel cúmulo de experiencias, amén, que aquellas personas tenían. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted se encuentra con una persona que sabe, por ejemplo, de negocios, que tiene experiencia en algún área, gloria al nombre del Señor, usted dice: qué bueno es poder hablar con esa persona, me enseña. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pues nos sentimos capacitados, nos sentimos que nos dan herramientas y que nos dan todo lo necesario para enfrentar lo que se nos venga en adelante. Nos sentimos que nos paramos cuando hablamos con alguien, aleluya, que nos da los secretos de su vida, que nos da el secreto de su éxito. Sentimos que nos paramos en los hombros de ese gigante, y entonces sentimos que nos podemos proyectar más allá, aleluya, y llegar un poco más adelante de donde ese experto o ese especialista llegó. Aleluya. Y hoy, hermanos míos, yo oraba al Señor y pensaba, vuelvo y repito, uno que le predica a una iglesia con 34 años de experiencia. Amén. Si voy a ser sincero, es prácticamente la vida, es mi vida cristiana, aunque yo nací en el Evangelio, pero básicamente desde muy adolescente conocí al Señor y me pongo a hacer cuentas, y básicamente estoy, en cuanto a la vida cristiana, amén, más o menos por el mismo tiempo que llevan ustedes de iglesia. Y yo le decía: Señor, ¿qué le puedo yo decir a una congregación de estas? De verdad que es un privilegio y es una responsabilidad tremenda estar acá. Y el Señor me hacía entender que no era lo que yo les dijera, sino lo que la palabra de Dios nos iba a hablar el día de hoy. Y quiero decirles, hermanos míos, que hoy vamos a permitir que sea David, inspirado por el Espíritu Santo, el que nos comparta unos secretos que él adquirió en su vida, que él comparte a la luz de la palabra de Dios en este capítulo, aleluya, luego de muchas guerras, luego de muchas batallas, luego de muchos enfrentamientos que David a lo largo de su vida tuvo y que lo llevó a ser un hombre de éxito en la vida cristiana. Estimado pueblo de Dios, ustedes han pasado por donde asustan, como dice el dicho popular.
ustedes ya no los asusta cualquier cosa. Como iglesia, ustedes ya saben y se han enfrentado al diablo y a los demonios. Aleluya. Pero quiero decirle que en Dios siempre hay un futuro. En Dios siempre hay una proyección. En Dios siempre hay un algo más que conquistar. En Dios siempre hay una batalla que ganar. Alguien que levante su mano y diga amén a eso. Por lo tanto, he venido a este lugar diciéndoles que aunque han pasado luchas, ¿sabe qué quiero decirles de parte de Dios? Que seguirán las luchas. Y que aunque han pasado batallas, van a seguir viviendo batallas. Pero el mismo Dios que los ha acompañado en las victorias pasadas es el mismo Dios que les dará la victoria en el futuro. Aleluya. Alguien que alabe a Dios en esta noche. Hoy vamos a estudiar lo que dice David en este capítulo 27 y nos vamos a apropiar de esos secretos que David, inspirado por el Espíritu Santo, aleluya, nos revela en este capítulo. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? La Biblia nos dice que este capítulo, el autor es el Espíritu Santo, pero el escritor y compositor de este poema es nada más y nada menos que el mismísimo rey David. Ahora, la Biblia no nos dice en qué momento de su vida David escribió este capítulo. Si usted ve en algunos salmos, en la parte de arriba, en lo que se podría llamar un subtítulo, hay veces la Biblia da un contexto histórico en el cual David escribió el salmo. Amén. Pero en este no se nos dice nada. Amén. No se nos narra el contexto, no se nos dice en dónde estaba David ni en qué circunstancia estaba viviendo David. Pero cuando miramos lo que David describe, pues hermano, podemos inferir la situación por la que estaba atravesando. Quiero que por favor vaya conmigo a la palabra de Dios. En el versículo 3, no nos vamos a salir del Salmo 27. En el versículo 3, el salmista dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pareciera que David estaba pasando por un momento bastante crítico. David estaba a puertas de algo extraordinario para su vida. Estaba frente a una coyuntura. Y es que estaba en medio de una situación de guerra. Él mismo dice: aunque un ejército acampe contra mí. Es decir, David estaba, ya vamos a mirar un poco más adelante ciertas cuestiones que quiero compartirles. Lo que quiero decir es que David estaba enfrentando una batalla, un ejército, una guerra. Estaba enfrentando una situación que David seguramente ni deseaba ni esperaba, pero en lo cual ya era experto. ¿Sí me hago entender? Porque David era experto. Ya había enfrentado muchas batallas, se había enfrentado a gigantes, se había enfrentado a ejércitos, pero cada batalla, cada guerra, cada conflicto que se le levantaba era uno diferente a todos. Podía haber estado en miles, pero el de hoy era diferente a los de ayer, y seguramente iba a ser muy diferente a los de mañana. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y David estaba frente a una guerra. David estaba frente a una situación. Un ejército estaba acampando. Una batalla se le había levantado. Una situación difícil se le había acercado. Y si estudiamos con detenimiento, hermanos míos, los tiempos verbales de este versículo, vamos a entender que para el tiempo en que David escribía este salmo, un ejército no solamente había estado, sino que en el presente estaba acampando con él. Es decir, David este salmo lo escribió mirando el ejército. Desde algún rincón o desde alguna parte, David estaba viendo la batalla frente a él. Él escribió este salmo no por allá,
aleluya, en el palacio, no por allá acostado en una cama, aleluya, bien cómoda, no recostando su cabeza en una almohada de plumas de ganso, ni cobijado con sedas de Egipto, ni nada. Escribió este salmo mirando al enemigo cara a cara, viéndoles la cara, viéndole las reacciones, sintiendo el suspiro de la batalla. Y él escribió ese salmo ahí, hermano, al frente de la batalla. Aleluya. Un ejército estaba acampando frente a él. No menciona el nombre, pareciera que no era importante. David tenía muchos enemigos, David tenía muchos ejércitos que se le levantaba, y él aprendió que no es tan importante el enemigo que está contra él, sino el Dios que está a favor de él. Ni siquiera dice si es filisteo, si es los amonitas, si son los moabitas, si son los fereceos, los jebuseos o cualquiera de esos feos. No menciona ninguno de ellos. Amén. David no está aquí diciendo: por Dios, qué situación tan tremenda me está atacando Julanito. Para el momento no importa. Era un ejército más que venía y que con la ayuda de Dios se tendría que ir en el nombre del Señor. Solamente habla de un ejército que primero había planeado hacerle guerra. En el libro de Salmo capítulo 27, el versículo 12, el salmista, cuando ve ese ejército, le ora a Dios y le dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Esa expresión, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, nos indica que David percibió que esa guerra, aunque no era deseada por él ni esperada por él, sí era deseada y planeada por los enemigos. Había sido el resultado de la voluntad de sus enemigos. Sus enemigos la habían planeado, sus enemigos habían calculado, según ellos, el mejor tiempo para venir a atacar a David. Y en la voluntad de ellos se dispusieron a atacarle. Segundo, esa batalla era una batalla en la cual los enemigos estaban llenos de razones para atacar a David. El versículo 12, la segunda parte, dice: porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Es decir, seguramente no encontraron razones válidas para atacar a David, pero como querían atacarlo, como en la voluntad de los enemigos era detener, era, aleluya, tirar por el suelo a David, detener el propósito de Dios con David, pues ellos se inventaron las razones, se llenaron de motivos personales para atacar a David. Y levantaron testigos falsos, aleluya, que atacaron a David, que mintieron contra David, para ellos llenarse de motivos y poderle atacar. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Segundo, David vio que, tercero, que este ejército se había desplazado de su lugar de origen y se había atrincherado cerca a David. Estaban acampando alrededor de David y en el presente lo estaban rodeando. Por eso dice el versículo 6: mis enemigos que me rodean. Amén. No solamente era un ejército que estaba frente a David, sino que David miraba al norte y ahí los veía, miraba al occidente y ahí estaban, miraba un poco al oriente y también los encontraba, miraba hacia atrás y los escuchaba y los podía ver. David se encontraba rodeado de enemigos. Aleluya. Ellos se habían desplazado de su lugar de origen y se habían atrincherado alrededor de David. Es decir, los enemigos habían pasado de la planeación a la acción, del deseo a la acción, del rumor, aleluya, a la realidad.
David no estaba enfrentándose a un juego. David no se estaba enfrentando a unas vacaciones o a una situación menor. Estaba enfrentándose a unos enemigos que habían venido en serio a atacarle, a matarle, a destruirle. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 2 de Salmo capítulo 27, encuentro algo más profundo. David describe el carácter de los enemigos de él. Dice el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, dice, mis angustiadores y mis enemigos. Amén. David utiliza 3 adjetivos para describir el carácter y la naturaleza de sus enemigos. Primero, eran malignos, eran personas que estaban, la palabra maligno es la palabra hebrea raá, que significa arruinar, despedazar, bueno para nada, malo. Es dicho de una persona que comete una acción moralmente corrupta. Amén. Que no le importa nada, es malo por naturaleza. Pero luego David describe otra característica de sus enemigos: eran angustiadores, del verbo hebreo tsar, que significa estrecho, aflicción, angostura, congoja, escasez. Se refiere a unas personas que atacaban la psicología y la parte espiritual de David. Eran como un pedernal, era como una piedra que estaba ahí, aleluya, constante, aleluya, martillándole la parte psicológica y la parte espiritual de David. Pero también nos habla de que eran enemigos. El hebreo oyev, que significa persona que odia, es una persona que está en abierta oposición y hostilidad hacia otro. David se estaba enfrentando a unos enemigos que eran por naturaleza malos, que esos enemigos eran angustiadores. Es decir, no solamente iban a atacar a David, sino que antes de atacarlo, los enemigos atacaban y angustiaban el espíritu de David. Primero atacaban la parte psicológica, la parte mental. Eran personas que de alguna manera tenían una estrategia de atacar la mente, los pensamientos de David, de traerle angustia, de traerle desesperación, de traerle, aleluya, congoja al alma. Era gente que le expresaba el odio y la abierta oposición a David. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y David identificó eso. No solamente vienen a pelear contra mí, sino que es que ellos son malos y tienen una estrategia. Antes de atacarme físicamente, primero hay un ataque psicológico, hay un ataque espiritual. Ellos intentan primero angustiarme el corazón, dice David. Y es que el propósito de ellos, hermano, vuelvo y repito, no venían a contar chistecitos, no venían a tomar tinto, no venían a ver cómo les iba. Dice la Biblia que ellos venían, el salmista dice, vienen a comer mis carnes. ¿Cuál era el propósito de los enemigos de David? Matarlo. Esto me parece, hermano, una cosa, una descripción, una frase muy poderosa. No solamente los enemigos venían a matar a David y dejarlo muerto, no, ellos se lo querían matar y comer. Dos cosas me habla esto: esos enemigos de David lo querían desaparecer, y segundo, los enemigos de David se querían extasiar, se querían saciar, se querían regocijar en la derrota, en la caída y en la muerte de David. Se querían comer las carnes de David. Amén. De pronto alguno había dicho: cuando matemos a David, yo me pido el muslo derecho. Otro: yo me pido el muslo izquierdo. Amén. Ellos querían devorárselo.
Hermano, esta batalla no era una cualquier cosa, era una situación fuerte la que David estaba atravesando. Pero otra cosa que David identificó es que esos enemigos que tenía ahí al frente eran enemigos del pasado. Amén. Eran enemigos que ya lo habían atacado. Cuando estudiamos las conjugaciones de los verbos, encontramos que ya esos enemigos se habían enfrentado a David. Por eso el versículo 6 dice: esos enemigos primero estaban rodeando a David, como lo acabamos de ver. Dice: mis enemigos que me rodean, versículo 6. Estaban alrededor de David, se encontraban por todos lados, como lo dijimos ahorita. Estaban circundando, o sea, aleluya, estaban encerrando a David, lo estaban llevando a un encierro, lo estaban llevando a un estado, aleluya, de opresión. Estaban encarcelando a David en su propia casa, en su propia ciudad. Y esos enemigos estaban buscando cualquier caída, cualquier error, cualquier falta, cualquier desliz, cualquier traspié, resbalón, tropezón, descuido, omisión, distracción, equivocación, yerro, pifia, anacronismo, despiste y desacierto de David. Cualquier desatino en él, cualquier disparate, cualquier tontería o cualquier ligereza de David, para inmediatamente atacar. Y por eso es que David en su salmo ora a Dios diciendo, el versículo 11: enséñame, oh Jehová, tu camino y enséñame a andar en rectitud a causa de mis enemigos. Esos enemigos estaban alrededor de David. Esos enemigos estaban angustiando a David, cercando a David, presionando a David. Todavía no se habían atrevido a lanzarse a atacarlo, pero estaban en una batalla mental. Estaban angustiando a David, estaban en la mente de David, diciéndole cosas para angustiarlo, para reducirlo a mortal angustia, vigilando los pasos. Y cualquier error de David era la causa que ellos iban a aprovechar para atacarles o para atacarlo. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Aleluya. Y el versículo 10 de este salmo anexa una situación un poco más preocupante y más sórdida y dolorosa para David. Y es que el salmista David dice que en medio de esa situación pareciera que el papá y la mamá lo habían dejado. Porque dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Nosotros decimos ese texto muy bonito, amén, y decimos: aunque mi padre y mi madre me dejara, pero con todo Jehová me recogerá. Pero David lo dice es porque David ve ese ejército rodeándole, hermano, a punto de devorarlo, a punto de acabarlo. Y de pronto David dijo: cuánto me gustaría tener a mi papá, a mi mamá, a mis seres queridos, a mis amigos, a los que siempre estuvieron conmigo y que yo estuve con ellos. Cómo me gustaría una ayuda, humanamente hablando, de alguien. Cuando él mira, sucede que el papá y la mamá y los suyos lo habían dejado. Amén. Yo miré el concepto hebreo cuando David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Amén. La palabra dejar es el verbo asaf, que significa abandonar o desertar. Amén. Lo dejaron solo, se fueron del lado, rompieron una asociación que tenían. David en esos momentos, hermanos, yo quiero que por favor usted intente entender el corazón de David. Estaba, aleluya, los enemigos, él le veía los dientes de los enemigos, casi que, hermano, lo mordían, estaban ahí dispuestos. Solo era una caída, solo era que David diera un traspié, solo es que David, aleluya, se equivocara en su caminar, solo es que David cometiera un pequeño error, y esos enemigos, aleluya, salvajes, crueles, como los llama también en el capítulo 12, en el versículo 12, se lanzaban sobre él.
Aleluya. Solo era que David les diera una oportunidad y se iban. Y David, en esos momentos de angustia, en esos momentos humanamente de debilidad, vuelvo y repito, buscó ayuda en su padre, en su madre, en sus amigos, en sus conocidos. Y encontró David que ellos le dijeron: bueno, David, esa batalla es suya. Esa batalla es suya. ¿Sabe por qué? Porque es que esos enemigos son suyos. Ellos no van por nosotros. La intención de ellos no somos nosotros, es usted, David. Entonces eso es una batalla suya, mijo. Ahí o usted es fracasado, o ahí usted vence. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Y por qué vengo a hablar de este tema el día de hoy? Porque es exactamente la descripción de la guerra espiritual en la que estamos, pueblo de Dios. Escúcheme bien. Hay muchos cristianos que piensan que estamos de vacaciones. Hay cristianos que piensan que estamos. Un día alguien me dijo: hermano, es que yo soy una rosita en el jardín de Dios. Y yo le dije: vaya con ese cuento, usted ya sabía dónde. Otro llegó y me dijo: ay, hermano, es que yo me siento como la ovejita en el redil de Dios. Tan hermoso yo, tan precioso Dios, tan glorioso, es maravilloso. Y yo le quiero decir: sí, somos la oveja del redil de Dios. Somos la rosa en el jardín de Dios. Somos los hijos de Dios. Pero estamos en una guerra. Cuatro capítulos antes, el salmista había dicho: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, yo creo que en esos momentos David se sentía la ovejita de Dios. Y yo creo que David, por allá, todo tierno, todo romántico espiritualmente hablando, coge su arpa y empieza: ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, tan bonito Dios. Y qué maravilloso esos momentos en los cuales podemos contemplar la hermosura de Dios, en los cuales podemos contemplar la ternura, el cuidado, la bendición de Dios. Eso es maravilloso y es parte también del evangelio. Pero luego David aterrizó. ¿Y sabe cuándo aterrizó? Cuando aparecieron los enemigos. A ver, en estos días un hermano me dijo: hermano, cómo me fascinaría que toda la vida fuera un culto, que yo pudiera vivir, dormir, comer y trabajar en la iglesia. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: hermano, porque en la iglesia no me dan ganas de pecar, en la iglesia no tengo tentaciones, en la iglesia, ay, todo es tan hermoso. Yo voy a la iglesia y yo no, se me van las preocupaciones. Y yo le dije: es maravilloso venir a la casa de Dios, pero la realidad es que estamos en guerra. Hermanos míos, ustedes han vivido 34 años de batallas, aleluya, y la seguirán viviendo. Hoy celebramos, aleluya, unos años de bendición, pero la guerra continúa, la batalla sigue, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, sigue ahí. Y el diablo, igual que estos enemigos de David, hermanos míos, cumple con las mismas características. Primero, el diablo ha planeado hacer guerra contra ti, contra tu familia, contra tu matrimonio, contra la iglesia, contra lo que Dios te ha dado. Ellos, el diablo y sus demonios, se han llenado de razones, se han llenado de argumentos, aleluya, unos de verdad, otros de mentira, pero han llenado su corazón de argumentos para detenerte, para atacarte, y se han desplazado. Ellos han movido, que el Señor los reprenda, aleluya, armamento espiritual, y se han atrincherado alrededor suyo y mío. Y por eso Primera de Pedro dice que el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros, mirando a quién devorar. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Entienda algo, hermanos míos: la naturaleza del diablo y de los demonios, ellos son malos, malos,
malos. Nada bueno podemos esperar de Satanás. Son angustiadores. Ellos saben que antes de atacarte en lo físico, primero atacan tu mente, atacan tu corazón, te angustian, te cierran la vida, te meten en una cárcel y hay un bombardeo día y noche, día y noche. Yo no sé si usted ha experimentado ese bombardeo en su mente, donde el diablo te quiere quitar el gozo, donde el diablo te quiere quitar la paz, donde el diablo te quiere quitar la inspiración, donde el diablo te quiere quitar el gozo, porque el diablo sabe que cristiano que pierda el gozo de Dios es una fácil víctima de sus, aleluya, de sus estrategias. Oh, gloria al nombre del Señor. Y por eso el diablo se levanta, y por eso el diablo utiliza al uno, al otro, hermano. Y usted mira y usted dice: pero bueno, se me levantó en el trabajo, se me levantó el vecino, en el hogar, en el matrimonio, la iglesia, y por toda parte encuentro un ataque que te dicen que no has hecho nada, que en estos años no has logrado nada, que Dios no está contigo, que Dios no oye tu oración, que Dios te ha abandonado. Y eso es un constante ataque a la mente. Bueno, yo no sé, hermano, si solamente yo lo he vivido. De pronto soy un poquito más carnal que ustedes y el diablo me ataca un tantico más. A ver, pero hermanos míos, yo he tenido que pasar noches enteras tirado, aleluya, de rodillas, porque me parece escuchar la voz del diablo diciendo: no has logrado nada, eres un fracasado, vas a caer postrado, vas a ser un derrotado más, vas a llenar las filas de los fracasados, de los que no pudieron. Dios no te oye, Dios no está contigo, el Señor te ha abandonado. Nadie está a tu lado. Vuelvo y repito, de pronto lo he vivido yo, de pronto usted no, aunque yo sé que sí. Y hay veces esos pensamientos que el diablo pone en tu corazón se hacen realidad con alguien que te los dice en tu cara. Aleluya. Y de pronto alguien llega diciendo: tantos años usted en la iglesia, de estos 34 años, 10, 15, 20, 30 años ahí en la iglesia, y siempre ore, y usted en las mismas, con la misma enfermedad, con la misma situación. Usted no ha logrado nada. ¿Qué ha obtenido? Nada. Y el diablo te bombardea, y el diablo te dice: antes, si haces una evaluación en tu vida, antes, en vez de ir a más, como que vas a menos, has perdido. Y cuando tú estás en medio de ese encierro, aleluya, muchas veces en la batalla cristiana, buscas ayudas en alguien, busca ayudas en alguien, en papá y mamá, y resulta que no están. Vienes a los pastores y resulta que no están. Vas al líder y no te contesta. Y el hermano más espiritual que tú considerabas que te iba a ayudar, resulta que ese día no vino al culto, y que posiblemente se descarrió primero que tú. Y te encuentras como David, que estás solo en esta batalla. Porque, hermanos míos, yo le voy a decir algo: la realidad es que estamos solos. I'm sorry for you haberte de pronto aterrizado a esa realidad. El pastor, la pastora, lo que te podrá es ayudar orando. El hermano y la hermana lo que podrá hacer es ayudarte orando. Pero la batalla es tuya y es mía. Y en esa batalla estamos humanamente solos. Ahí no hay papá, ahí no hay. Mire, hermanos míos, hace unos meses yo tuve unas situaciones tremendas. Amén. Y es posible que mis papás estén viendo en estos momentos la enseñanza. Amén. Pero voy a decirlo de esa manera. Amén. Ellos han enviado saludos también aquí a la congregación. Justo antes de entrar acá, me llamaron y me dijeron: ¿vas a estar predicando en la iglesia del Tintal? Yo le dije: sí. Bueno, hijo, que Dios te bendiga y te use. Saludes. Y me colgó. Gloria al nombre del Señor. Aquí estaremos pendientes. Amén. Entonces creo que ahí deben estar. Para la gloria y honra del Señor, son pastores de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Medellín. Y en estos días, hermano, yo estaba aquí en Bogotá en una lucha espiritual. Yo llevaba casi una semana de continuos ayunos y de noches completas.
orando y clamando. Y un día, en una noche, hermano, en la casa, aleluya, mi esposa se durmió, los niños se durmieron, y yo empecé a orar, en una batalla fuerte. Y yo empecé a caminar por la casa, a orar. Y yo, hermano, yo sentía que si yo abría los ojos, veía al diablo y veía a los demonios que me agarraban. Era una batalla fuertísima. Amén. Como a la semana, un pastor fue a la casa. Y ya eso ya había pasado, hermano, esa batalla había pasado. Y ese pastor llegó y me dijo: uy, hermano Juan David, siento como que aquí como que hubo una batalla fuerte. Claro, el diablo literalmente casi me devora. Y yo me acuerdo, hermanos míos, que cuando yo estaba en esa batalla, estaba en esa lucha, en ese enfrentamiento espiritual, yo le oraba al Señor y le decía: Señor, toca a alguien, despierta a alguien. Yo le decía: Señor, despierta a mi esposa. Señor, por lo menos a un hijo mío. Señor, nada. Señor, a mi mamá es una mujer de oración. Mi mamá es una que me llame, que ayuda. Señor, nada. Mi papá, nada. Señor, estoy en una obra con más de 3,000 pastores. Despierta uno. Le decía yo: Señor, despierta uno. Una noche y su día, 2 noches con su día respectivo, 3 noches, toda una semana. Y peleé contra el diablo y peleé contra los demonios. Porque las batallas se pelean solos. Alguien podrá ayudarnos orando, pero tu batalla la tienes que enfrentar tú. Porque son tus enemigos. Tus enemigos, los tuyos, espiritualmente hablando, no me odian tanto a mí como a ti. A ti te odian. Y a ti es que le han puesto, a tu cabeza le han puesto precio espiritual. Y a tu hogar le pusieron precio espiritual. Y a lo que Dios te ha dado le han puesto precio espiritual. Y tus enemigos se han configurado de tal manera que a ti te atacan. Amén. Por eso es que es una batalla donde estamos humanamente solos. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y David estaba en medio de esa situación. El Salmo 23, con su ternura: soy la ovejita de Dios, que Dios cuida de los lobos y de los osos, de los depredadores, ya no existía. Ya David estaba solo, viéndole los colmillos a las fieras que querían derribarlo. Pero aquí, hermanos míos, ante este panorama desolador, es tremendamente revelador y ejemplar estudiar y entender lo que David hizo en medio de esa situación. He aquí sus secretos. ¿Qué hizo David? Y es lo que yo quiero compartir con ustedes, hermano, en esta hora. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Tengo unos pocos minutos para hablarles de esto. Lo primero que hizo David fue que se confrontó a sí mismo. Amén. ¿Qué hizo David en medio de la batalla? Se confrontó a sí mismo. Salmo capítulo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Y se hace la pregunta: ¿de quién temeré? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Lo primero que veo es que David, en medio de la batalla, habló con él mismo. No es de locos hablar con uno mismo. Y los cristianos debemos hablar con nosotros mismos. Pero hay que saber hablar. Y usted tiene que aprender a hablar con usted mismo. Pero usted tiene que saber hablar con usted mismo. Porque muchas veces nosotros hablamos con nosotros mismos y nuestra voz se une a la voz de nuestros enemigos contra nosotros. Amén. Si usted habla con usted mismo y usted se para en un espejo y dice: sí, tú eres un derrotado, usted no sirve para nada, yo no sé usted para qué nació, usted debió haber muerto,
bueno para usted. Su voz se está uniendo a la voz de sus enemigos. Pero usted y yo tenemos que aprender a hablar. A mí me llama la atención que en muchas partes de los salmos David habla con él mismo. Y David le habla a su alma. Y David le habla a su corazón. Y David le habla a su espíritu. Y David mismo habla con él. Pero David habla lo que debe hablar con él. Por ejemplo, Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová. Eso es una conversación de David con su alma. Y David le da una orden a su alma. Amén. No sabemos por qué situación estaría atravesando David, pero David en algún momento se paró, yo creo que frente a un espejo o ante algo, y le dijo: alma, me hace el favor y bendice a Dios. David le dio una orden a su propia alma y le dice: y no se le vaya a ocurrir olvidar algún beneficio. Amén. Usted y yo tenemos que hablarnos. Hay cristianos, hermano, que uno los ve en la iglesia, de los 2 meses no aparecen en la iglesia. Y cuando uno habla con ellos: hermano, es que tanta lucha, tanta dificultad. Yo le quiero decir, hermano, háblese, dese órdenes. Yo he estado en momentos de lucha espiritual donde en la oración yo me tengo que parar y decir: Juan David, te sometes a Dios. Yo recuerdo una vez un ayuno. Yo dije: voy a estar 3 días de ayuno. Dije: voy a estar 3 días de ayuno. Y al segundo día, hermano, de ayuno, esta maleada carne quería carne. Amén. Y sentía un desespero. Me enfermé, me dio fiebre. Hermano, yo no sabía qué hacer. Padre del cielo, la gastritis, el dolor, hermano. Y era un desespero por comer al segundo día de ayuno. Y yo no sabía qué hacer, Padre del cielo. Y entonces estaba en un cuartico y había un espejito ahí pequeño. Cuando de un momento a otro me dio como ese desespero. Amén. Y el diablo me decía: vaya, coma, vaya, te vas a morir ahí. Y yo recuerdo que me paré y me miré en el espejo y le dije: Juan David, se calma. Porque si no se calma, le meto otro día de ayuno y nos vamos para 4. Y si hoy no te calmas, yo me hablé. Usted dirá que soy loco. Bueno, David también lo hacía. Y yo le dije: se calma, maleada carne. Porque si sigue con esos deseos y esos, le meto otro día de ayuno y nos vamos para 4 días de ayuno. Hermano, como vive Jehová en cuya presencia estamos, a los 5 minutos yo no tenía nada de hambre. Y volví a mirarme al espejo y le dije: usted ya sabe quién manda, maleada carne. Usted, carne, usted a mí no me va a mandar. Amén. Porque hoy en día el pueblo de Dios lo gobierna son los deseos, las pasiones. Amén. Ay, tengo sueño, me voy a dormir en el culto. Ay, Dios sabe. Ay, tengo hambre, me voy a comer. Ay, me metí como en algo que no debía haberme metido, pero Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y no es que usted se agarre a puños, pero su carne tiene que saber quién manda. Amén. Cuando yo estaba en la universidad, tuve la bendición de conocer un muchacho que Dios había puesto un deseo en él para servirle en el África. Y él tenía un llamado para ir al África a estudiar, a ser misionero. Estábamos en la universidad. Y yo, hermano, veía que ese muchacho, nosotros entramos a las 6 de la mañana,
Y ese muchacho llegaba a las 8, las 10, las 12, las 2 de la tarde, y yo ya había ido al baño unas 2 veces y él ni una. Y por allá en la tarde iba al baño. Y yo dije, esto está sospechoso. ¿Será que es cuerpo divino?, decía yo. Al otro día le hice la investigación, igual. Hasta que cierto momento le dije, él se llamaba Rafael, le dije: Rafael, una pregunta, ¿usted por qué no va al baño? Y él dijo: es que Dios a mí me llamó al África y Dios a mí me está entrenando. Yo voy al cuerpo, voy al baño no cuando mi cuerpo me lo pida, sino cuando yo decido. Necesito entrenar mi cuerpo, porque donde Dios me va a llevar al África, necesito ser obediente y que mi cuerpo me obedezca a mí y no yo a mi cuerpo. Wow, yo quedé como condorito. ¡Puf! Amén. Impresionante. Y ahí empecé a entender muchas cosas después en mi vida cristiana. David se habla a sí mismo, pero David no se habla diciendo: David, si tica usted. Pobrecito, mano, otra lucha. Esos enemigos usted no lo quieren. David no se ponía con las flores a decir: nadie me quiere, todos me odian. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Pero yo, ¿qué le hice a los amalecitas? Pero yo no. David no, usted nunca se ve a David automimándose. No se ve, usted no ve a David autoconsintiéndose. Usted nunca ve a David, aleluya, autosaboteándose. Usted siempre ve a David hablando con él, pero dándose órdenes, dándose, aleluya, ánimo él mismo. Por eso la Biblia dice que cuando un día los amalecitas vinieron y se llevaron sus hogares, mientras todos los demás hablaban de apedrear a David y hablaban con amargura de espíritu, la Biblia dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. David estaba acostumbrado a hablar con él mismo. Pero ¿qué hablaba David? Amén. David hablaba no lo que sentía, sino lo que creía. David hablaba no lo que veía, sino los principios que tenía establecidos en su corazón. Por eso David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Eso es un principio bíblico poderoso. Jehová es la fortaleza de mi vida. David no se puso a decir: y ahora, ¿quién podrá defenderme? Ni mis papás, ni mi mamá. Uy, ¿quién los veía? Ni mi esposa, que había dicho mi amor hasta la tumba. Nada, ahí no aparece. Mis hijos, que se los di todo, y ahora ¿dónde están esos maleados? No, David no se puso, hermano, a autoenvenenarse. David sacó de su corazón fue lo que él creía y los principios que había en su alma. David dijo: estoy rodeado de enemigos. Mis enemigos quieren comer mis carnes. Pero él dijo: que aquí no tengo otra cosa. Se puso: mi papá no me quiere hablar, mi mamá no me quiere hablar, no puedo hablar con enemigos, estoy solo. ¿Con quién puedo hablar? Pues conmigo mismo. Y entonces David, mi hijo, Jehová es luz, Jehová, aleluya, es sombra, Jehová es tu salvación, Jehová es la fortaleza de tu vida. Y luego David procede a aplicar lógica espiritual. Dice: si Jehová es tu luz, ¿usted por qué va a temer como si estuviera en oscuridad? Y si Jehová es la fortaleza de tu vida, ¿por qué estás tan amedrantado, tan temeroso? Amén.
Y es que, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo les hago una pregunta. Levanten la mano los que creen que Dios es poderoso. Levanten la mano. Levanten la mano los que creen que Dios es grande. Vuelva a levantar la mano todos aquellos que creen que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué temes? Entonces, ¿por qué estás tirado en un rincón llorando la situación que estás viviendo? Aplíquele lógica a eso. Amén. El problema es que nosotros, los cristianos, no creemos en el Dios que decimos creer. La verdad es que no creemos. Seguramente usted ya ha escuchado, hermano, esta historia, que la voy a reducir, la voy a resumir. Se cuenta de una iglesia que tenía al frente un bar. De pronto usted ya lo ha escuchado. Amén. Estaba la iglesia y al frente había un bar. Y tenía música, libertinaje, sexo y de todo, justo al frente del templo. Y empezó eso a incomodar al pastor y a la iglesia. Y un día el pastor llegó y dijo: hermanos, oremos para que esa taberna se cierre y se vaya. Y oraron: Señor, cierra esa taberna. En la noche cayó un rayo y ¡pum! Quemó esa taberna. Y todo quedó reducido a cenizas. Cuando el dueño de la taberna supo que el pastor esa noche había orado para que la taberna se destruyera, fue y lo demandó ante un juez. Y dijo: señor juez, demando al pastor porque él oró para que mi taberna se destruyera. Y el pastor llegó diciendo: no, pero venga, ¿cómo así? Yo simplemente oré, yo no tengo la culpa. Y el juez llegó y dijo: oiga, ¿qué tengo aquí al frente mío? Tengo un borracho que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree en el poder de la oración. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y así hay mucho pueblo de Dios que decimos creer pero no creemos. Yo les pregunté ahorita: ¿cuántos creen que Dios es grande? Y entonces, ¿por qué estás viviendo como vives? ¿Por qué le estás creyendo al diablo? ¿Por qué estás derrotado? ¿Por qué estás, aleluya, tirado por el piso? David habló consigo mismo y dijo: Jehová es mi luz, por lo tanto no estoy en tinieblas, por lo tanto no temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, por lo tanto, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová está conmigo y Él es poderoso, Él es grande. Alguien aquí en esta noche tiene que creerle a Dios. Alguien aquí en esta noche tiene que creerle a Dios. Aleluya. David habló consigo mismo, aplicó a su vida la lógica espiritual, hermanos míos. Y David en su mente venció la batalla que esos angustiadores estaban ejerciendo sobre él. Recuerde que David los llama angustiadores, es decir, gente que trabajaba en la mente de David para angustiarlo. La angustia viene de afuera, venía de afuera. Los angustiadores querían atacar a David en su mente, pero David de adentro de él atacó esa angustia, diciendo y autodeclarando el poder de la palabra de Dios en su vida. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Hoy en día tenemos una pandemia de cristianos deprimidos. Hoy tenemos, hermano, una epidemia de cristianos amargados, angustiados, entristecidos. Cuando uno muchas veces, hermano, escucha la oración de muchos cristianos, aleluya, uno no ve un cristiano creyendo en el poder de Dios, sino creyendo en el poder del diablo. Amén. Necesitamos empezar a creerle a Dios.
Vuelvo y lo repito, hermanos míos, necesitamos empezar a creerle a Dios. Alguien aquí en esta hora tiene que empezar a decir: Señor, tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi salvación, tú eres la roca fuerte. Y tienes que declararlo y creerlo. David hablaba con él mismo. Lo segundo que hizo David fue recordar el pasado. Dice la Biblia en el capítulo 2, dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué les pasó en el pasado a esos enemigos? Ellos tropezaron y cayeron. David recuerda que esos enemigos que tenía hoy ya lo habían atacado en el pasado. Pero quiero resaltar dos cosas aquí, hermano. El tiempo se me ha ido y no quiero demorarles más. David recuerda que esos enemigos ya lo habían enfrentado, o por lo menos habían usado las mismas tácticas. Y David dice: pero ellos tropezaron y cayeron. A mí me llama la atención que David no dice: yo los enfrenté y los vencí. David no dice eso, sino que David dice que los enemigos tropezaron y cayeron. Es como si los enemigos se hubiesen autoeliminado. Ahora, en la realidad, ¿los enemigos solitos se eliminaron ellos? No. A David le tocó pelear, a David le tocó enfrentarlos, a David le tocó coger la espada y enfrentarlos. Pero David con esto estaba diciendo: lo que yo hice en la lucha, en la guerra espiritual, es minúsculo, es casi que imperceptible, no es de considerar. La batalla y la victoria fue de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo no vi a Jesús pelear, pero los enemigos los vi tropezar. Aleluya. Sí, yo preparé mi mano, yo tomé la espada, pero la victoria fue del Señor. La victoria fue del Señor. Ellos venían a atacarme a mí y yo estaba solo, pero por mí peleó Jehová y ellos cayeron, ellos fueron derrotados. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hermanos míos, son 34 años que ustedes tienen de historia. Son 34 años que ustedes han tenido de batallas. Pero algo que quiero decirles: no acumulen batallas en su mente, acumulen victorias. Amén. En estos días alguien llegó y me dijo: pastor, otra vez el diablo se me levantó. Escúcheme esto, no se me distraiga, mire para acá. Me dijo: pastor, otra vez el diablo se me levantó. Y yo le dije: o sea que en otros momentos también se le levantó. Me dijo: otra vez se me levantó el diablo. Y me dijo: ¿cuándo será que yo voy a tener paz y tranquilidad? Le dije: mi hijo, esa paz usted la va a tener cuando esté en el cielo. De resto aquí no. Dijo: pero hermano, otra vez. Y yo le dije: mi hijo, usted está mirando las cosas de manera incorrecta. En vez de acumular en su mente batallas, acumule victorias. Porque si usted está aquí, no es por la cantidad de batallas que ha tenido, es por la cantidad de victorias que ha obtenido. Si usted se pone a decir: otro problema, hermanos míos, deprímase. Porque siempre acumulamos lo que no debemos acumular. Otra vez me trataron mal, otra vez me irrespetaron, otra vez me dio la enfermedad, otra vez el diablo se me levantó y otra vez nos da chiripiorca. Otra vez. Pero no sume batallas, sume victorias. Porque sí, tuviste batallas, pero de todas ellas el Señor te libró.
Has pasado 1,000 batallas, pero hoy estás en pie, hoy estás en victoria, hoy estás en triunfo. Suma las victorias, súmalas. Y si hoy estás en otra batalla, significa de que vas a tener otra victoria en el nombre del Señor. Significa que vas a sumar otra victoria para tu vida. Todo depende, hermanos míos, de la visión con que veamos las cosas. David dice: sí, se me levantaron, pero en el pasado ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabe qué significa? David dice: yo me voy a alegrar. En el momento sí, la presión, el momento, la angustia, pero yo sé que me voy a reír. Voy a volver a ver caer a mis enemigos. Los voy a volver a ver tirados en el piso, porque el mismo Dios que estuvo conmigo ayer es el mismo Dios que está conmigo hoy, y es el mismo Dios que está contigo hoy y mañana. Alguien que levante su mano y grite amén. Recuerda el pasado, pero recuérdalo bien, No recuerdes el dolor, no recuerdes la batalla, no recuerdes las heridas, no recuerdes, aleluya, el cansancio. Recuerda la victoria, recuerda el milagro, recuerda, aleluya, la provisión de Dios, recuerda la promesa de Dios, recuerda la asistencia de Dios, recuerda, aleluya, la intervención soberana de Dios en tu vida. Eso sí lo tenemos que recordar. Tercero, ¿qué hizo David en medio de esa batalla? Tomó decisiones. Oh, hermanos míos, David dice en el versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí. Decisión número 1: no temerá mi corazón. Decisión número 2: aunque contra mí levante guerra, yo estaré confiado. David no dice: voy a confiar a ver hasta tanto las cosas se me den. David no dice: voy a ver si creo. David no dice: voy a ver si se me dan las cosas para no, David toma decisiones. David toma posiciones claras y firmes. El diablo me está atacando, pero yo no me voy a mover en el nombre del Señor. El diablo me está atacando, el diablo se está levantando contra mí, pero yo no me voy a mover. Yo no voy a salir corriendo, yo no voy a temer, yo no voy a creerle a las palabras de mi enemigo. Yo estaré confiado, solo le creeré a la palabra de Dios, solo creeré la palabra de Dios, solo hablaré la palabra de Dios, solo hablaré la palabra de Dios, y no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Alguien que diga amén a esa, aleluya, en estos momentos. Primero, se confrontó a sí mismo. Segundo, recordó las victorias del pasado, no las batallas, las victorias. Tercero, tomó posición y decisión. Cuarto, estableció, en medio de esa batalla, estableció prioridades. David dice: en medio de una batalla, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oh, gloria a Dios. Hermano, entendamos, David estaba metido en una batalla. Los enemigos lo estaban rodeando. David sentía el crujir de los dientes de sus enemigos. David los percibía, los veía. Estaba solo. David entonces primero se confrontó, habló él mismo consigo mismo. Segundo, recordó las victorias del pasado. Tercero, tomó decisiones. Y cuarto, estableció prioridades. Hermanos míos, ¿cuál sería la prioridad de una persona que está en una batalla? Por lo menos sobrevivir y decir: esta batalla la venzo en el nombre. No, David sabía: esto lo voy a vencer, y mi prioridad es que voy a estar todos los días en la casa de Jehová. Todos los días en la casa de Jehová. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Me llama la atención que David
le oró a Dios y le dijo: Señor, cuando yo termine esto, yo te prometo que voy a estar en tu casa, te voy a servir, te voy a amar. David ni siquiera le pide a Dios: Señor, quítame esta guerra, Señor, destruye a mis enemigos. No le dice: Señor, dame poder. No, David sabía: Jehová es mi luz y mi salvación, Él me va a defender. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él va a pelear por mí. Lo que yo voy a decidir es que voy a estar en la casa de Jehová. ¿Y por qué razón David quería estar en la casa de Jehová? Versículo 5 dice: porque Él me esconderá. Versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Oh, el salmista dice: yo lo único que anhelo es salir de esta batalla. No porque yo no quiera tener una batalla, es porque anhelo la casa de Dios, es porque anhelo la presencia de Dios, es porque es porque no quiero estar con demonios, es porque no quiero estar con enemigos, es porque yo quiero estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios Él me esconderá, aleluya, me ocultará del mal. Y no solamente eso, sino que me pondrá sobre una roca, sobre mis enemigos. Aleluya. Dios me dará la victoria total. Y dice la Biblia: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. David estaba en medio de una guerra, David estaba en medio de una batalla. Los enemigos le tiraban, los enemigos querían devorarlo, pero David en su mente lo único que decía es: anhelo el día en que yo pueda ir a la casa de Dios. Aleluya, en que esta batalla se acabe para ir a la casa de Dios y cantarle, adorarle, contemplarle en la hermosura de la santidad, para poder inquirir en su templo. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que David quería la victoria, pero quería la victoria con una intención correcta. Porque hay gente que quiere victoria, pero para chicanearle la victoria a otras personas. Pero David decía: yo quiero la victoria, y lo primero que voy a hacer cuando tenga la victoria es correr a la casa de Dios, a cantarle a Jehová, que es mi luz, adorar al Señor. Oh, Shabaki Berrabaki Atamai Salaya, para contemplarlo a Él. Esa es mi dicha, esa es mi felicidad, eso es lo que me llena el corazón, eso es lo que me mantiene en pie, eso es lo que me ha dado hasta aquí la victoria. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. En medio de la batalla, David lo único que quería era que Dios le diera la victoria, para él correr a la casa de Dios. No para correr a su casa, no para decir: ay, Señor, dame la victoria, a ver si puedo dormir ahora sí descansado, a ver si logro cumplir mis sueños, a ver si tú espantas estos enemigos para cumplir mis propósitos. No, David dice: Señor, lo único que yo anhelo es tener victoria, que estos maleados enemigos desaparezcan, cosa que va a suceder. Ellos tropezarán y caerán, y yo lo único que quiero es correr a la casa de Dios, a los brazos de mi Padre, al altar de Jehová, a servirle a mi Dios. Aleluya. Amén. Como punto número 5, buscó a Jehová. El versículo 7 dice: oye, Jehová, mi oración con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y luego el salmista dice: a él lo que le dolía no era tanto la presencia de los enemigos, sino que esos enemigos inmundos lo estaban escondiendo del rostro de Dios. Y dice: Señor, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y luego dice: Señor, enséñame tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos.
buscó a Dios, se llenó de Dios. Punto número 6, creyó en Dios. Salmo, el versículo 13, Salmo 27, 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso tiene, hermano, una connotación tremenda, pero el tiempo se me fue. Pero David le creyó a Dios. David no vio el ataque, aleluya, de los enemigos. David le creyó a Dios. Y por último, hermano, que esto es lo que me llama la atención y que me llenó el corazón cuando el Señor me permitió entenderlo. David estaba rodeado de enemigos. Y vuelvo y repito los pasos que dio. Primero, ¿cuál fue el primero que hizo David? Se confrontó a sí mismo. Segundo, recordó victorias pasadas. Tercero, tomó decisiones y posiciones. Cuarto, estableció prioridades. Quinto, buscó a Dios. Sexto, le creyó a Dios. Y como punto número 7, David, en medio de esa batalla, nos manda un mensaje a usted y a mí. David, preocupado por los demás valientes que como él estamos en medio de las tormentas y las peleas de la vida, termina su capítulo diciendo en el versículo 14, yo quiero que usted mire ese texto: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Primero, es un mensaje que David vivió él, lo tomó él, y ahora tenía la autoridad en medio de la batalla de decirnos a todos nosotros: estás en medio de luchas, estás en medio de dificultades, estás siendo atacado por Satanás y los demonios. Dice: aguarda a Jehová, espera en él, espera. No te apresures, no tomes decisiones a la ligera. No le oigas, no oigas al diablo. Créele a Dios, espera en él. Pero también esfuércese, mi hijo, esfuércese, mi hija. Fortalezcas en Dios, porque hay que pelear. Hay que pelear. Esfuércese y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué? Porque la victoria es suya, la victoria es nuestra, la victoria el Señor nos la dará. Oh, gloria al nombre del Señor. Iglesia, aleluya de Dios, en este lugar han pasado luchas, han pasado dificultades, y si yo me pongo a conversar con ustedes, cada uno de ustedes me contará testimonios de una y otra cosa que Dios ha hecho. Mi pregunta es: entonces, ¿por qué muchos de ustedes están espiritualmente pasivos, están espiritualmente derrotados? ¿Por qué muchos de ustedes están en la lona? ¿Por qué muchos de ustedes, aleluya, se sienten que ya todo terminó, cuando con 34 años el poder, la misericordia, la bondad de Dios se ha manifestado de manera portentosa con cada uno de ustedes? Ustedes no están aquí fruto de las batallas, ustedes están aquí fruto de las victorias que Dios les ha dado. Por eso, iglesia de Dios, por eso, pueblo de Dios, en este lugar, no importa la lucha que estés viviendo, no importa la dificultad que estés atravesando, ponte en pie y créele a Dios que el mismo Dios que ha estado con ustedes por 34 años seguirá con ustedes y les dará la victoria. Iglesia, aguarda a Dios, confía en Dios, aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Juventud de esta iglesia, aquí hay gente que ha peleado batalla, aquí hay gente que ha peleado, aleluya, poderosas batallas, que ha visto al enemigo cara a cara y Dios les ha dado la victoria. Créame, juventud, que a ustedes Dios también les dará la victoria. En tus luchas, en tus dificultades, el Señor les dará la victoria. Esos son los secretos de un guerrero. Oh, gloria al nombre del Señor.
Eso es lo que Dios, hermano, quiere que la iglesia entienda. 34 años no solamente es para celebrar, 34 años no solamente es para comer torta, 34 años es para decir: son 34 años de la asistencia, del favor de Dios, y lo que viene de ahora en adelante será también asistencia y favor de Dios. Levante su mano y alabe a Dios. Yo le invito a que levante su mano y alabe a Dios. Si alguien desea venir aquí al altar, hermano, venga a este lugar y dígale: Señor, oh gloria a Dios, aleluya, estoy pasando por luchas, por dificultades, estoy pasando por momentos terribles. He visto los dientes del enemigo, he podido entender la hazaña, aleluya, de Satanás, la sevicia de los demonios contra mi vida, contra mi hogar. Pero estos 34 años se levantan, se erigen como un testimonio poderoso, aleluya, de tu grandeza, de tu cuidado, de tu favor. Señor amado, si en 34 años, a pesar de las luchas, esta iglesia nos